Buenas noches. En primer lugar quisiera agradecerles la presencia a todos ustedes, agradecerles la presencia también a el ingeniero Orlando Ledesma, secretario de Asuntos Estudiantiles de nuestra universidad, quien a través de su gestión nos acercó al disertante del día de hoy, que es el ingeniero Carlos Gómez. Este es el tercer seminario de gestión ambiental que impulsamos conjuntamente con el Centro de Estudiantes desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de nuestra facultad, y con el cual estamos interesados en acercarles a ustedes nuevas propuestas en cuanto a tomar conciencia del impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Nosotros nos formamos en las ciencias económicas y muy pocas veces medimos lo que hacemos a través de nuestra profesión en cuanto al cuidado o no del lugar en el que vivimos. Entonces, esto se nos ocurrió ya hace más de 3 años en la oficina, y decidimos generar este espacio de reflexión. Hablando con el ingeniero en esta charla previa, él siempre plantea llevarnos de este encuentro reflexiones, más que la exposición de que él nos va a dar el día de hoy, que es desarrollo sustentable. Y me interesaría que todos ustedes, después de la charla, yo creo que va a ser más que enriquecedora, se conviertan en apóstoles del mensaje que ustedes reciban en el día de hoy. O sea, lo que es la sustentabilidad y lo que es el impacto de los negocios en el medio ambiente y lo que es el impacto de cada uno de nosotros en el ambiente, es un trabajo diario hasta que se convierta en hábito. Si no, seguimos hablando de cómo se contamina y cómo se están depredando cada día más los recursos naturales. Es por eso que de a poquito traten ustedes de transformarse en repetidores de este tipo de mensajes que vamos a tratar de hacerles llegar el día de hoy, y que se conviertan también en militantes de la causa de empezar a entender que nosotros vivimos en un mundo que es único y que no se regenera. Así que antes de pasarle la palabra a Carlos Gómez, voy a leer brevemente quién es y qué ha hecho él en su vida profesional. Él es ingeniero químico e ingeniero laboral de la Universidad Tecnológica Nacional. Es magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Es profesor de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, también de la asignatura Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en la Universidad Tecnológica Nacional en la Regional de Buenos Aires. Actualmente también es director del Instituto de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Es gerente de proyectos especiales de la empresa Dessler, que es a través de cómo intentamos contactarlo. Él es consultor de empresas también, y ha sido director entre 1987 y el 2004 del Instituto Nacional del Agua. Te doy la bienvenida formalmente, Carlos, a nuestra universidad, a nuestra facultad, y desde ya gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia, y un especial agradecimiento hacia las autoridades de esta facultad por darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Yo doy clase parado, así que yo no puedo estar sentado, es decir, creo que eso no es docente, entonces me paro. Cuando nosotros estábamos con Orlando discutiendo a ver qué nombre le poníamos a esta disertación, Orlando no sé cuántos correos electrónicos me mandó, y yo le demoraba, porque quería buscar un nombre que de alguna manera sirviera como un disparador. Y la idea es esa, que tengamos una especie de disparador donde, digamos, más allá de que el ambiente lo tenemos que cuidar y que todo eso está reconocido, pero hay cuestiones que están todavía aún en debate. Desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ustedes van a encontrar la definición de uno y otro, y los que estamos trabajando en estos temas lo usamos como sinónimos, cuando en realidad la pura lingüística dice que no son sinónimos, pero no importa, es más que nada de tipo semántico. La realidad es que hoy por hoy, en países en vía de desarrollo como el nuestro,
hablar de sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental, para muchos aparece como una utopía. Nosotros tenemos muchísimos problemas básicos que resolver y en consecuencia hay quienes sostienen que en realidad esto es algo que están imponiendo aquellos que han hecho de su desarrollo económico, de adelantada y demás, una depredación constante de los recursos naturales y hoy de alguna manera nos bajan directivas de cómo proteger el ambiente cuando ellos han sido realmente alteradores del ambiente y en forma notable. Hay muchísimos ejemplos de ellos, pero yo quiero tener una visión positiva y quiero hacer mención hoy en particular con una visión de un ingeniero. Hoy es el Día de la Ingeniería. Por eso nuestras felicitaciones a los colegas de la Facultad de Ingeniería por este día, pero quiero tener una visión, digamos, desde el punto de vista ingenieril, tratando siempre de trabajar sobre hipótesis positivistas, ¿no es cierto? Y por eso el título de esta exposición habla o intenta presentarle a ustedes cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto?, y los desafíos que nos deja abierto el desarrollo sostenible. Fíjense que hay muchos que en ese análisis tan clásico de las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, prefieren hablar de amenazas. Yo prefiero hablar de oportunidades y desafíos, porque tenemos realmente muchas oportunidades y desafíos por delante. En consecuencia, digamos, en forma creciente, te voy a apuntar allá. Ahí está. En forma creciente en las organizaciones empresariales se habla de desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, y de una serie de conceptos que, reitero, cada vez más alto, no porque se levante la voz, sino porque primero eran a lo mejor los empleados, luego los gerentes, luego los directores, los accionistas, empiezan a instalar fuertemente en las organizaciones los conceptos del desarrollo sostenible, del cambio climático, la responsabilidad social empresaria, las demandas sociales y la gobernabilidad, que no son menores. Recién hablábamos, digamos, en una charla previa, los principales temas de agenda ambiental en nuestro país en los últimos años han sido promovidos por la acción de la gente. Si nosotros vemos la causa Matanza Riachuelo, se inicia con la señora Mendoza, que inicia una causa que va avanzando y llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual condena al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al de la ciudad de Buenos Aires por encontrar los responsables del estado de deterioro ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es exactamente lo mismo que ocurrió con las pasteras del río Uruguay. Es la gente la que salió a la calle a manifestarse. Y esto no está hablando, no está emitiendo un juicio de valor sobre la veracidad o no de la contaminación. Está hablando de problemas o de temas relacionados a tensiones sociales que se expresan en la calle y generan problemas de gobernabilidad. Exactamente lo mismo, les comentaba, ocurrió con el cierre del relleno sanitario, uno de los más grandes del SEAMSE en Villa Domínico. Una señora convencida de que su hijo había fallecido por haber contraído leucemia, por estar viviendo enfrente del relleno sanitario, ¿no?, fue la que llevó adelante la causa, por la cual se cerró uno de los principales centros de disposición final y colocó durante bastante tiempo en estado crítico la disposición final de residuos sólidos urbanos en el área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, es la gente la que sale y demanda, y detrás de ellas aparecen las autoridades. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo analizan esto? ¿Lo ven ellos como amenazas, como oportunidades para desarrollar sus negocios en un ámbito como el argentino, que nosotros y ustedes, mejor que ninguno de los que están ligados a la ciencia económica, saben de la volatilidad económica de nuestro país? Pero quizás
Me parece que... Dale a la próxima, por favor, si hay alguien allá. Ahí está. Para mí, uno de los principales problemas que afronta la humanidad en este siglo XXI es el proceso creciente de urbanización. Ya llegamos a 7.000 millones, por favor, la próxima. Ya llegamos a 7.000 millones de habitantes en el planeta. En el año 1950, el 30% de la población vivía en áreas urbanas. Actualmente, según datos de las Naciones Unidas, aproximadamente 60 millones de personas por año se mueven desde ámbitos rurales a grandes urbes. Se calcula que para el año 2050, 2/3 de la población, es decir, 2 habitantes cada 3, estarán habitando en grandes centros urbanos. Este es un proceso creciente, que no es solamente global. También, vamos a la próxima, es un problema local. Si analizamos el siglo pasado en nuestro país, vemos que la variación de población urbana ha tenido un crecimiento incesante, llegando, ¿no es cierto?, a superar el 90% en la actualidad, mientras que la rural ha tenido una disminución también en forma constante. El censo, vamos a la próxima, el censo del, no, ahí está, el censo del año 2010 nos mostraba que para el país teníamos poco más de 40 millones de habitantes, de los cuales en el área metropolitana de Buenos Aires teníamos viviendo algo así como casi el 32% de la población, y mientras que la ciudad de Buenos Aires mantenía prácticamente constante su crecimiento del orden del 4,1%, la provincia, los municipios que componen el Gran Buenos Aires alcanzaban una población de casi 10 millones de habitantes y habían crecido un 14%, más que la población de todo el país. Esto muestra el proceso creciente de urbanización que está dándose no solamente a nivel global, sino también a nivel local. Gente que se moviliza por varios motivos, pero esencialmente lo que vienen a buscar es una mejor calidad de vida. Vienen a buscar mejores servicios de salud, una mejor educación, mejores oportunidades laborales. Lamentablemente muchos no los logran. Muchos de ellos van a vivir a los lugares más degradados ambientalmente y lógicamente padecen las consecuencias de ello. Es lo que hace tiempo, ya hace 30 años, en el año 1985, la Organización Mundial de la Salud definió como la espiral de la decadencia. La gente en estado de mayor vulnerabilidad pierde la salud. Por perder la salud no puede acceder a los mejores puestos de trabajo y por eso se hunde aún más en la pobreza y en la indigencia. Eso lo llamó, reitero, en el año 1985 la Organización Mundial de la Salud, la espiral de la degradación. Si analizamos un poquito esta información que es muy interesante del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el reporte del año de julio del 2015, vemos la marcada diferencia que existe entre el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, los municipios que componen el Gran Buenos Aires, que no tienen acceso, en este caso, a red de agua potable. Vemos que si bien se ha dado una franca mejoría entre el año 2010 y el 2014, donde la población sin conexión a red se redujo más de 10 puntos, del 30 al 20%, fíjense la marcada diferencia que existe con otros ámbitos
de nuestro país. Ni que hablar de la ciudad de Buenos Aires, que desde hace mucho tiempo prácticamente el 100% de la población tiene servicios de red de agua potable, digamos, en forma permanente. Es lo que hoy se conoce como agua segura. Estamos hablando de un elemento básico, esencial para la mantención de la calidad de vida de la población. Esto me viene un poquito así a colación, y siempre hablando del desarrollo sostenible, hoy estamos realmente preocupados por la transmisión del dengue, el Zika y todo eso, cuando en realidad las principales causas de mortandad de población y de mortandad particular infantil se debe a las diarreas por no tener servicios de agua potable, entre otras cosas. Si vamos a la próxima, vemos acá, de la misma referencia del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, población sin red cloacal. También entre el año 2010 y el 2014 se ha producido una mejora sustantiva de algo así como 10 puntos, ¿no es cierto?, en la población servida. Se pasó de algo cercano al 58% a casi el 50%, un poco menos, pero siguen habiendo marcadas diferencias con otros grandes centros urbanos de nuestro país. Nuestro país se caracteriza por tener muy baja cobertura de servicios esenciales como los de las redes colectoras cloacales. Quienes venimos trabajando esto hace bastante tiempo, decimos que el problema de las redes cloacales y las redes de agua es que están enterradas, nadie las ve. En consecuencia, ¿no es cierto?, los decisores políticos deciden llevar adelante cosas que se vean, ¿no? Y como la red de agua y la red de cloaca no se ve, entonces siempre fue postergada. Esperemos que esta tendencia hacia la mejora continúe, pero haciendo también un análisis un poco más, vamos a la próxima, más detallado de esta información. Cuando lo ponemos esto en función del nivel socioeconómico de la población, vemos que la población con un alto nivel socioeconómico, de acuerdo a los estándares de este trabajo, presenta, ¿no es cierto?, menos o el menor porcentaje de carencia de servicios esenciales de agua y de cloacas, mientras que la población de muy bajo nivel socioeconómico es la que presenta las carencias mayores. Volvemos al principio de lo que les decía. Se viene a buscar mejor calidad de vida, mejores servicios de salud y demás, y muchos no lo logran. Muchos están comprendidos en esta porción, y justamente muchos de los problemas ambientales y de salud que hoy padecen se deben esencialmente a falta de servicios básicos en cómo son los de agua y de cloacas. Vamos a la próxima. En el año 2011, en el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de nuestro país, que forma parte de una red de consejos a nivel global, a nivel mundial, se realizó una encuesta donde se consultó a, vamos a la próxima, poco más de 50 empresas, líderes, que en aquel entonces tenían una facturación superior a los 180.000 millones de pesos, estamos hablando de empresas líderes. Se le hizo esta encuesta donde se las consultó sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresaria, cómo la veían, como amenaza, con oportunidades, o si simplemente las veían con indiferencia. Los resultados son muy llamativos, ¿no es cierto? Por eso se los traje, a pesar de que los mismos ya tienen 5 años y bueno, es un tiempo ya prudencial, pero es la última que yo tuve acceso y no creo que se haya hecho otra desde entonces, pero vamos a ir repasando estos datos porque muestran realmente qué es lo que piensan las grandes empresas en relación a estos temas. Vamos a la próxima. Bueno, el incremento de la población urbana, para ellos no era un problema.
Para ellos, ¿no es cierto?, algo así como el 11% lo consideraba como algo riesgoso, mientras que una porción superior al 80% lo consideraba como una oportunidad. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque en realidad las grandes empresas no tienen que dar infraestructura, ellas usan la infraestructura. Tener población concentrada hace que la logística esté concentrada, hace que la mano de obra esté concentrada y tienen un montón de servicios que son mejores que tenerlos lejanos. En consecuencia, para ellos, lo que yo presenté como un problema para mí serio desde el desarrollo de las políticas públicas, cómo manejar la urbanización, para ellos no era un riesgo. Vamos a la próxima. El tránsito de una economía baja en emisiones de carbono, esto se refiere, ¿no es cierto?, a reducir esencialmente todo aquello que sea el uso de combustibles fósiles. Bueno, vemos que en general las empresas, una vez más superior al 80%, lo ven como una oportunidad significativa, porque ello significa vender tecnología, vender conocimientos, promover cambios en los sectores productivos que lleven justamente a tener menores emisiones de dióxido de carbono. Hoy las grandes corporaciones a nivel mundial, en particular a partir de todos los tratados que se dieron como disparadores del Tratado de Kioto, empiezan a trabajar seriamente sobre esto, porque el tema del cambio climático y el tema de la reducción de gases que afecten la capa de ozono y gases que produzcan el efecto invernadero está tomando creciente interés a nivel global. De hecho, alguien que se oponía sistemáticamente a Estados Unidos a este tema está desarrollando ya acciones, porque lógicamente ellos mismos han visto que es una enorme oportunidad para generar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos aplicables en todo el mundo. Por ello, ellos lo veían realmente como una oportunidad. Vamos a la próxima. Incremento de los precios de la energía. Bueno, más actualidad que esta, imposible, ¿no es cierto?, los días que estamos viviendo. Lógicamente, esta gente avisoraba que los costos de la energía iban a cambiar sustantivamente en los próximos años, y ellos en algo así como también el 70-80% lo veía como un riesgo significativo o un riesgo. De ahí es que hoy como nunca ya se escucha hablar de empezar a trabajar sobre energías alternativas, algo que hasta un tiempo atrás no ocurría en nuestro país. Vamos a la próxima. Escasez de talentos, ¿no es cierto? La gran mayoría, superior al 80%, veía esto como una amenaza. Lógicamente, esto es algo serio, algo riesgoso para ellos, pero para nosotros, quienes nos movemos en el ámbito académico, sin ningún lugar a dudas, es una oportunidad. Todo depende de la vereda que nosotros estemos. Pero, digamos, acá también se da una especie de dicotomía frente a decir esto lo veo como algo riesgoso, pero la realidad es que el sector productivo argentino no se ha caracterizado por trabajar estrechamente con el sector, por ejemplo, universitario, para promover actividades de investigación, desarrollo y formación de nuevos profesionales. Generalmente han sido bastante renuentes a llevar adelante ese tipo de actividades. Vamos a la próxima. La influencia de grupos de interés. Esto también es muy interesante, porque hace a la toma de la decisión, ¿no es cierto?, de quien yo digo en las empresas firman los cheques, ¿no? Bueno, los accionistas, sin ningún lugar a dudas, están muy preocupados por este tema de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Me quiero detener un minuto acá en un ejemplo que a ustedes seguramente han tenido referencia. Es el caso de la empresa Volkswagen. Lo digo con nombre y apellido porque realmente es conocido en los medios. Esta empresa fue descubierto en Estados Unidos haciéndole controles que habían instalado un software en los motores que les permitía detectar cuándo le estaban haciendo pruebas, cuándo lo estaban midiendo, ¿no?, y cuándo el auto andaba normalmente. Cuando el auto andaba normalmente emitía 40% más de, 4 veces más de dióxido de carbono que
cuando estaba siendo testeado. Cuando estaba siendo testeado cumplía las reglas americanas, cuando andaba normalmente no las cumplía. Fue descubierto y esto realmente es un llamado de atención importante por varios factores. Primero, el económico. Automáticamente este evento o esta situación se dio a conocer por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La empresa perdió el 20% de su valor de bolsa. Los accionistas deberían estar muy felices, ¿no es cierto?, con esta situación. Hoy afronta multas por 18.000 millones de dólares y encima tiene que cambiar, ¿no es cierto?, la tecnología con los usuarios, más todas las demandas que le vendrán de los dueños de los autos. Pero lo peor, y así lo reconoció el presidente de la empresa, que tuvo que renunciar en forma inmediata, lo peor es perder la credibilidad. Es decir, ¿cómo se vuelve de esa situación? ¿Cómo se vuelve después de haber alterado de esa manera la confianza del consumidor? Es decir, realmente le va a costar bastante recomponer esa confianza. Por eso los accionistas son muy importantes. No ocurre lo mismo con los bancos y financieras, ¿no es cierto?, donde realmente no conforman, según esta encuesta, un grupo de interés, digamos, a ser considerado. Tienen muy poco involucramiento. Vamos a la próxima, por favor. Los clientes, cada vez más, los clientes de las empresas, y en particular de las grandes empresas, están tomando conciencia de que trabajar después lo vamos a entrar un poquito más en detalle, en lo que se denomina la cadena de valor, constituye una necesidad, y que esto también está motorizado por los patrones de consumo. Hoy la gente empieza a ver con mayor interés todo aquello que tiene o que fue puesto en el mercado respetando ciertas normas ambientales, y rechaza todo aquello que no ha sido de esa manera. Les doy otro ejemplo, también lo puedo dar con nombre y apellido porque fue dicho público, en consecuencia lo puedo decir también. Acá hay un grupo curtidor en el país que, según dicen, es el número uno del mundo, es la empresa SADESA. Esa empresa tiene dos plantas, una en Lanús y otra en la provincia de Santa Fe. Acá en la planta de Lanús llegó a Kumar, le tomó una muestra del efluente líquido, la encontró que no cumplía con alguno de los parámetros de control y la puso en un listado de ovejas negras, la puso como un agente contaminante, así los bautiza Kumar, y lo obligó a llevar adelante un plan de reconversión industrial. El gerente que me comenta esto en público dice: y nosotros estamos muy mal. ¿Por qué? Y porque recibimos un llamado de nuestro principal cliente, Nike, que dijo: salgan de esa lista, porque si alguien llega a enterarse que el cuero con el cual están hechas nuestras zapatillas contamina el ambiente, ustedes dejan de ser proveedores nuestros en forma inmediata. Entonces estaban realmente con la espada en la cabeza, les habían dado un plazo perentorio para salir de ahí y lógicamente llevaron a cabo todas las inversiones para revertir ese estado de situación. Pero fue la presión de un cliente la que los llevó y la que, lógicamente, bueno, ustedes bien lo saben, es el poder del bolsillo, es el que termina decidiendo en un sentido o en otro. Vamos a la última, creo que ya es el último gráfico. Los empleados, la gente quiere trabajar en empresas que la responsabilidad de la empresa, no solo hacia sus trabajadores, hacia la sociedad, esté demostrada, expresamente demostrada. Y los sindicatos no tienen, digamos, mucho interés, por no decir escaso interés, en todo lo que es el desarrollo sostenible. Vamos a la próxima. Bueno,
¿hacia dónde vamos? Es decir, esto de las oportunidades y amenazas, y el hacia dónde vamos, quiero ejemplificarlo usando un enfoque, una aproximación, que es la aproximación de los residuos. Uno puede hablar del desarrollo sostenible desde muchos ámbitos, pero voy a tratar de darle, ¿no es cierto?, este enfoque desde los residuos y desde la actividad, digamos, de control ambiental de las empresas, pero fundamentalmente asociada a los residuos. Este proceso de urbanización nos hace que el mundo se esté cubriendo de residuos. Hay cada vez mayor cantidad de residuos. Piensen ustedes la enorme cantidad de material que se utiliza en envoltorios, ¿no?, que simplemente es para trasladar un determinado artículo desde el lugar de producción al lugar de consumo. Esa es la finalidad que cumple un envoltorio, y se utiliza una inmensa cantidad de residuos. Vamos a la próxima. Sin embargo, los residuos que nosotros vemos, esos que nosotros sacamos en la bolsita todos los días, los podemos asimilar a esta figura del iceberg. Es la puntita del iceberg. Nuestras bolsitas de residuos son las puntitas del iceberg. Hay una inmensa cantidad de residuos que se generan para llegar, ¿no es cierto?, a conformar lo que nosotros consumimos, que no los vemos. En las etapas de explotación minera, en las etapas de producción de petróleo, en las industrias químicas, en todas esas etapas que constituyen la cadena de producción, ¿no es cierto?, se generan inmensa cantidad de residuos, que nosotros no tenemos idea de qué se hace con ellos y a dónde van a parar. Vamos a la próxima. Se ha instalado un concepto que es el concepto del cero residuo. Yo tuve oportunidad de visitar en el año 2002 una planta de Toyota en Japón que ya trabajaba con el concepto cero residuo, es decir, no generar residuos fundamentalmente destinados a disposición final. De hecho, la ciudad de Buenos Aires se aprobó la legislatura en el año 2003 una ley que se llama Ley de Basura Cero. Entonces todo el mundo dice, pero escúchenme, ¿qué es esto que estamos viendo? Acá las presentamos las amenazas. Los residuos son inevitables. Es decir, nosotros formamos parte de un sistema donde necesariamente tenemos que generar residuos. No es posible reciclar todo. Tiene que haber cosas que nosotros lamentablemente las vamos a tener que desechar. Y hay gente que dice, bueno, los extremos no son buenos, porque si yo me tengo que hacer cargo de todos los residuos que genero, ¿no es cierto? Y bueno, mi actividad es muy factible que se vuelva insostenible desde el punto de vista económico. En consecuencia, constituye una amenaza según estos puntos de vista. Sin embargo, vamos a la próxima. Hay una serie de fortalezas. En primer lugar, no es un concepto nuevo. Si no es algo, el cero residuo, un concepto nuevo. Tampoco significa cero residuo colocar al final de un caño un dispositivo que me permite adecuar mis emisiones de acuerdo a lo que me piden las... No se trata de eso. No es la teoría del final de cañería, del end pipe, es una teoría diferente, es el residuo que no se genera. Y por último, tampoco significa un cero absoluto. Esa planta que les comenté de Japón, de Toyota, ella trabajaba con cero a disposición final, generaba residuos, pero esos residuos tenían un destino que de alguna manera podían ser incorporados a otros procesos productivos. Vamos a la próxima. Y aquí sí aparecen una serie de oportunidades. Este concepto hoy se aplica, hoy tenemos, ¿no es cierto?, instalaciones, empresas que trabajan con este concepto. Es una política que se derrama necesariamente y que se toma en la máxima autoridad, en la máxima cabeza hacia todas las organizaciones. Es empezar a pensar los productos y los servicios que desde otra manera,
desde otra forma, ¿no? Y no es de hoy para mañana, no es la ley de basura cero de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un camino que es difícil, donde hay un montón de obstáculos, pero es un camino que va a llevar necesariamente hacia una gestión más racional de los residuos. Y, lógicamente, esto es una promoción de lo que hoy conocemos a través de toda la normativa de certificaciones ISO y demás hacia la mejora continua. Vamos a la próxima. La realidad es que cuando uno ve en toda una cadena de producción, o lo que podríamos decir una cadena de valor, desde que se toman las materias primas y los insumos para hacer determinados productos, cómo se llevan a las fábricas, cómo se producen, cómo se llevan a los centros de consumo y luego nosotros cómo los consumimos, es un expendio constante de dinero. Estamos gestionando, ¿no es cierto?, gastando dinero para disponer residuos. De ahí es que me gusta mucho este concepto instalado en una organización, o estos dos conceptos. Vamos a la próxima. El primero es aquel que define al residuo como un producto de valor negativo de mercado. ¿Por qué es esto? Y porque es algo que yo tengo que pagar para que alguien se lo lleve, lo trate y lo disponga. En consecuencia, de ahí el nombre de producto de valor negativo. Y el segundo concepto, que es el instalado por Toyota, que me gusta muchísimo más, es que el residuo es una ineficiencia. En el ámbito industrial, en el ámbito productivo, ¿no?, ustedes lo saben bien, las ineficiencias tienen que ser eliminadas. Entonces, la política que baja la empresa es que el residuo tiene que ser eliminado lo más temprano posible. El mejor residuo es el que no se genera. Vamos a la próxima. Ahora bien, hay algunas cosas que las tenemos que ver con cierto grado de atención. En primer término, esto, que me resultó realmente llamativo, por eso se los traje. En el año 2012, un instituto sueco desarrolló un trabajo para la FAO, donde estableció que 1.300 millones de toneladas, ¿no es cierto?, de alimentos se desperdician por año. Es decir, alimentos que van a parar a la basura. Un tercio de los alimentos que se producen va a parar a la basura. Vamos a la próxima. Entonces acá lo que vemos claramente es que no tenemos un problema de generación de alimentos, sino que el problema está en otro lado y es a donde debemos de trabajar. Vamos a la próxima. En los países desarrollados se pierden de 95 a 110, según este mismo informe, de 95 a 110 kilos por año por consumidor, por persona, lo que se consume en los países en países desarrollados. En los países en vía de desarrollo, entre 6 y 11 kilos por año por consumidor o persona. Vamos a la próxima. Pero hay una diferencia. Mientras que en los países en desarrollo, la gran pérdida se da en el sector del consumidor, es el consumidor el que desperdicia los residuos. En los países en vías de desarrollo, los alimentos se pierden, ¿no es cierto?, en la otra parte de la cadena, desde que se producen, se llevan a los ámbitos de producción, a las fábricas y de ahí a consumo. Y esto se debe esencialmente a la falta de infraestructuras, a falta de rutas, de caminos, de parques de logística, de distribución, de cadenas de frío. Es decir, es un problema de infraestructura y de logística. Vuelvo al principio. Urbanización creciente, falta de servicios básicos, falta de infraestructura, ¿no es cierto? Y también lleva a este tipo de cuestiones donde, digamos, con los niveles de hambre, ¿no es cierto?, hay más de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo.
estar perdiendo esta cantidad de alimentos que se transforman en residuos, que se transforman en basura, realmente es grave y algo debemos de hacer. De hecho, ya hay muchas organizaciones que están yendo a buscar estos alimentos, ¿no es cierto?, y haciendo como si fuera bancos de alimentos para poder ser utilizados. Las grandes cadenas comerciales de hamburguesas y demás promueven este tipo de actividades de forma tal de que no se desperdicien tantos alimentos. Vamos a la próxima. Esto ha llevado a que en forma creciente se instale dentro del ámbito productivo lo que se llama la ecología industrial o la ecoeficiencia. Algunos también lo denominan como el lineamiento que lleva a ser productos más amigables ambientalmente. Lo primero que tiene que haber son normas, normas específicas que den una línea de acción. En nuestro país todavía se está discutiendo la ley de envases. No logra salir del Congreso la ley de envases, aquella que regule, ¿no es cierto?, esta importante actividad. Y quienes más interesados para que no salga esta ley, aunque a ustedes les parezca mentira, es el sector productivo, el sector industrial. Porque si a mí me cuentan los envases, me van a contar cuánto produzco, ¿no? Entonces nadie quiere que cuenten los envases. Por ejemplo, esta tiene que haber una acción directa e incentivos económicos que lleven hacia un diseño ambiental, instalar, ¿no es cierto?, dentro de las empresas los conceptos de producción más limpia, de uso racional de la energía, uso racional del agua, ¿no es cierto?, establecer mecanismos de logística que lleven a una disminución, por ejemplo, lo que se considera como la desmaterialización, ¿no es cierto?, de los productos, es decir, colocar menos packaging, establecer una cultura del consumo, no incentivarnos a consumir lo que no necesitamos. Hace un tiempo atrás, un laboratorio medicinal estaba discutiendo cómo aumentaba el consumo, o la venta, mejor dicho, de uno de sus productos, que era una pasta dentífrica. Entonces a alguien se le ocurrió una idea. Dice, bueno, hagamos lo siguiente, le aumentamos el diámetro al tubo. Dice, ninguno de nosotros coloca pasta por volumen, todo lo costamos por distancia. Inmediatamente estamos incrementando el consumo. Bueno, no avanzaron en esa idea, ¿no es cierto?, porque consideraba que vulneraba los valores que la empresa tenía, porque era inducirnos a un consumo irracional. ¿Cuántas veces vemos que nos están haciendo promociones que nos llevan a consumir más, y resulta que cuando vemos el precio de un producto y otro, nos damos cuenta que por unidad de peso, por unidad de volumen, estamos pagando más, ¿no? Nos dicen ahorre tanto, pero no es la realidad, ¿no? Algo muy interesante que también se está instalando fuertemente y que es hacia donde vamos, es la responsabilidad del fabricante, del productor, en lo que se conoce con el término de logística inversa. Es decir, si yo produzco algo, tengo que, desde el primer instante, tengo que contemplar cuáles van a ser las acciones para que ese algo que produje en algún momento se va a transformar en algo inútil, en algún residuo, y que, digamos, de alguna forma lo tengo que ir a buscar y darle adecuado tratamiento y disposición final. Esto se conoce como logística inversa o también como responsabilidad extendida del productor. Esto va a avanzar más firmemente sobre los aparatos eléctricos y electrónicos. De hecho, ya hay políticas, digamos, no acá en nuestro país, para el recupero de artefactos eléctricos y celulares, fundamentalmente para recuperar los metales preciosos que tienen las plaquetas. Todo esto tiene que ir a parar a centros de recuperación, ¿no es cierto?, donde las diferentes corrientes de residuos puedan recibir una adecuada gestión que, en definitiva, los transforme en recursos para otros procesos productivos. Por ejemplo, ya en nuestro país, los grandes grupos cementeros que hoy trabajan en el país, ¿no?, están utilizando residuos peligrosos para suplir parte
del consumo energético de los hornos cementeros y también suplir parte del material de la piedra caliza. Uno de los grupos, Holcim, que es una de las grandes empresas cementeras del mundo, tiene su sede en Suiza, tiene alrededor de 80 plantas de cemento en el mundo, fue uno de los precursores en nuestro país para recibir corrientes de residuos peligrosos, líquidos, sólidos, lodos y demás, y alimentarlos en su horno. Y esto viene ya de un desarrollo que han hecho, que incluso ha establecido normas precisas en la Comunidad Económica Europea para destinar residuos a esta etapa productiva. Por ejemplo, gran parte de los animales sacrificados en la época de la vaca loca en Inglaterra fueron transportados en tren, los cadáveres, hacia la planta cementera localizada en Bélgica y recibieron tratamiento como residuos patogénicos en un horno cementero. Bueno, esto ya es en nuestro país una práctica habitual, utilizar residuos peligrosos para alimentar hornos cementeros. Esto tiene que ser debidamente incentivado a través de políticas activas y de, digamos, de alguna manera también a través de incentivos económicos. Vamos a la próxima. Un ejemplo de lo mucho que se ha trabajado en la desmaterialización, y eso es este aparatito, ¿no? Este aparatito que yo cuando venía acá dije, uy, me lo olvidé en el auto. Y después me sentí satisfecho porque dije, por fin lo dejé, ¿no es cierto? Logré sacarme del de encima. Pero este aparatito, que para mí es una maravilla porque hace 30 años no había nada de esto, ¿no es cierto? Es realmente, desde el punto de vista de la desmaterialización, es realmente impresionante. Porque fíjese todos los elementos, más de 30 aparatos, televisión, radio, equipos de audio, filmación, cámara fotográfica. A veces se nos permite hablar por teléfono, ¿no es cierto? Pero la realidad es que esto es un claro ejemplo. Y el otro día, exactamente, pero todas esas las hace, y las hacen muy, pero muy bien. Y esto me hace acordar, ¿no es cierto?, una frase del otro día escuché, que la edad de piedra no se terminó porque se terminó la piedra. La edad de piedra se terminó porque hubo avances tecnológicos que nos llevaron a esto, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, vamos a la próxima, los países desarrollados siguen haciendo abuso de los países... Vamos a la próxima, por favor. No, ahí está. De los países en vía de desarrollo, este basurero de chatarra electrónica, no me hagan pronunciar ese nombre en Ghana, ¿no es cierto?, recibe 40 millones de toneladas de chatarra electrónica por año, provenientes fundamentalmente de países desarrollados europeos, ¿no?, que van a parar acá, donde esta gente vive fundamentalmente del cobre que pueden sacar, por eso esos fuegos donde están, digamos, quemando cables para obtener ese material y después, bueno, es un método de vida, ¿no? Fíjense el avance que tenemos por un lado, ¿no es cierto?, y esto ocurre hoy, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, les recomiendo este artículo. Nature Rebons es este señor de la Universidad de Rockefeller, quien tiene una visión positiva, ¿no es cierto?, de la recuperación ambiental del planeta. Es un artículo publicado el año pasado, ¿no es cierto?, poco más de un año, donde este señor, sobre bases económicas, por supuesto todo esto aplicado a Estados Unidos, hace, ¿no es cierto?, tiene una visión positivista de todo lo que se está llevando adelante del desarrollo tecnológico a nivel del planeta, y pone como ejemplo el primer gráfico, el de la izquierda, nos muestra con la liñita esa celeste la cantidad de hectáreas cultivadas con maíz en Estados Unidos y cómo se ha incrementado la producción, ¿no?, por hectárea. Es la curvita roja, es lo que se llama el decoupling, es decir, hay un desacoplamiento entre la unidad productiva y la cantidad que se produce, lo cual habla de, bueno, de reponer nutrientes, de utilizar, digamos, técnicas
agrícolas más avanzadas. Y en el grafiquito de la derecha muestra cuál es el destino que se le da al maíz, también sobre la base de Estados Unidos, y la parte de abajo, ¿no es cierto?, muestra cuánto se destina para alimentación, la parte de roja de arriba, cuánto se destina para la producción de alcohol para ser utilizado como combustible. La parte verde es cuánto se destina para alimentar ganado, ganado porcino y ganado bovino, ¿no es cierto? Y bueno, el resto ya no alcanzo a leer desde acá, pero digamos cómo se incrementó notablemente la producción, pero también se incrementaron notablemente los usos de un material renovable. Este hombre llega a la conclusión en su artículo que para el año 2050 el planeta estará en condiciones de devolverle, ¿no es cierto?, o el hombre estará en condiciones de devolverle al planeta una superficie cultivable igual a la de la India, completa. Es decir, el planeta le va a sobrar esa área cultivable. Si nosotros vemos la cantidad de alimentos que se arrojan a la basura, la producción de alimentos, cómo se puede incrementar la productividad, y empezamos a ver este tipo de cosas, empezamos a ver que, bueno, el problema del hambre mundial no es un problema de producción de alimentos, ¿no es cierto?, sino cómo hacemos para que los alimentos lleguen hacia la gente que más los necesita. Vamos a la próxima. Ahora también en esta visión positiva en cuanto se refiere a las oportunidades para el desarrollo sostenible, les traigo acá en esta tablita, ¿no es cierto?, cómo mide Toyota Argentina, ¿no es cierto?, este es el reporte de sostenibilidad de Toyota del año 2014, cómo mide parámetros, ya hay indicadores de cómo está trabajando con la sostenibilidad. El primer gran indicador es que ya no solamente Toyota, sino muchas automotrices en nuestro país están pintando autos con pintura al agua. No se usan más solventes, con lo cual están eliminando residuos, y residuos de características tóxicas. Pero Toyota fija parámetros de consumo de energía, de generación de dióxido de carbono, de uso de agua, de generación de residuos y de generación de compuestos orgánicos volátiles que son altamente tóxicos, establecidos en unidades por cada uno para el año 2011, 2012, 2013, seguramente ya los tienen los del 2014 y los del 2015 también. Pero fíjense, el consumo de energía medido en gigajoule por vehículo producido, ¿no es cierto?, pasó de 3,48 a 3,08. El de dióxido de carbono medido en toneladas por vehículo también de 0,21 a 0,185. Y así sucesivamente con el resto de los parámetros. Es decir, establecen objetivos de reducción. Esto es lo que hablamos en los hechos de sostenibilidad. Cómo se producen autos de una manera ambientalmente más amigable. Y a veces esta empresa, como hace excelentes negocios, por ejemplo, en Estados Unidos su auto de alta gama es el Lexus. En un momento dado dijeron, ¿qué podemos hacer? Tenemos tapizados de cuero muy costosos, contaminan y demás, y bueno, pero en vez de ponerle tapizados de cuero, le ponemos tapizados de yute, que es un material vegetal recuperable, es un material que se puede generar, es un recurso renovable. Y bueno, no solamente fue un éxito, vendieron muchos más autos por el hecho de cambiar su producto. Vamos a la próxima. Este también es un ejemplo de un grupo líder nacional, el grupo Arcor, también de su informe ambiental del año 2015. En el gráfico de la izquierda vemos cómo para el 2013, ¿no es cierto?, el consumo de PVC, digamos, algo que se utiliza a partir de recursos no renovables, de petróleo y demás, y que produce, ¿no es cierto?, un material que en caso de entrar en combustión produce dioxinas y furanos, y en caso de ser dispuesto en áreas de disposición final lleva centenares de años poder degradarlo. Pasaron del año 2013 al 2014 de 2000 y algo de
toneladas, ¿no es cierto?, a 1.400 toneladas. Exactamente lo mismo, y esto es muy interesante, cómo una empresa como Arcor mide el material de packaging en relación al material producido. Ahí ustedes ven esos dos gráficos, es la relación entre el material de envoltorio, ME, y el material producido. Fíjense cómo pasó, ¿no es cierto?, de algo así como cercano al 10% en el año 2013 a algo así como el 9,5% en el año 2014. Esto habla de la desmaterialización. Arcor es una empresa líder en generación de conceptos de sostenibilidad, y es muy importante esto porque tiene 9.000 proveedores pymes, y todo lo que ellos generan, ¿no es cierto?, se derrama hacia sus proveedores, los cuales tienen que ir adecuándose para poder satisfacer los requerimientos de este grupo empresario. Vamos a la próxima. Bueno, algo que también Arcor lo tiene muy desarrollado es el concepto del análisis de cadena de valor. El concepto de análisis de cadena de valor es medir con índices, con indicadores, cuáles son los impactos ambientales y sociales en toda la línea de producción de un proceso, y trabajar para reducir esos indicadores en forma permanente y constante, tal como lo que habíamos visto nosotros. No es solamente ver lo productivo como solíamos verlo los ingenieros antes, que era una línea en la cual entraban insumos, materias primas, y del otro lado salían productos y residuos. Empezar a pensar más en forma cíclica, como el diagrama que vimos anteriormente. Vamos a creo que viene la última. Sí. Para eso necesitamos de muchos instrumentos, pero esencialmente lo que tenemos que desarrollar, y donde más falencias tenemos, es en el desarrollo de políticas públicas realmente efectivas que permitan de alguna manera controlar los efectos contaminantes que se producen. Tenemos el ejemplo de acá, que nos toca bien de cerca porque nosotros estamos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta universidad se instala en la cuenca Matanza-Riachuelo, y cuánto tiene para aportarle, ¿no es cierto?, a soluciones concretas a los problemas de contaminación. Y digamos, dentro de esto, de conceptos tan generales, la necesidad de hacer un desarrollo donde se combata la pobreza, esas condiciones de indigencia de las que viven muchas personas, que lógicamente todo esto lleve a mejorar la salud y esencialmente a un esquema de desarrollo inclusivo, es decir, con inclusión, y donde no se dé esa espiral de degradación, sino que todo lo contrario, se dé lo que es el efecto, ¿no es cierto?, inverso, que es justamente el ascenso económico y social de la mayor cantidad de personas posible. Cuando nació el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, con mi equipo salimos a hacer una serie de filmaciones, hicimos un trabajo que, bueno, lo presentamos, y al final produjimos un clip que de alguna manera creo que resume lo que he querido transmitirles en esta exposición. Vamos a ver es muy cortito.
muchas gracias. Creo que la conclusión es muy evidente, ¿no? El desafío que tenemos por delante, cuánto tenemos por hacer, ¿no? Cuántas oportunidades tenemos. Bueno, les agradezco mucho y no sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. Bien, creo que tal como les propuse al inicio de la disertación del ingeniero Gómez, esto es para reflexionar. O sea, no tiene que venir otra persona a enseñarnos cómo cuidar el medio ambiente, sino que todos somos partícipes del mismo y todos somos responsables a los distintos niveles y en los distintos lugares que nos ocupa la tarea que desarrollamos de manera individual. Yo, mientras vos empezabas con la charla, a mí se me vino en la mente, porque se habla mucho del medio ambiente en este momento, y según tu percepción, quería saber, o que me des tu opinión, de qué perspectivas hay para las carreras universitarias o no relacionadas con el cuidado del medio ambiente, porque sé que todo lo que es ingeniería, en la parte principalmente técnica de ingeniería, si bien no es nueva, está tomando un impulso diferente en este último tiempo, ¿no? Sí, yo tengo una posición al respecto. Yo creo en las carreras más generalistas posibles, es decir, que nos den la base de todos los conocimientos, valga la redundancia, básicos, y luego avanzar hacia las especializaciones. Ustedes en esta ciencia social tan importante, la economía, tienen mucho que hacer. Ustedes son, digamos, quienes tienen el conocimiento y la posibilidad de dar valores, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Y creo que si hay una opinión así, digamos, un poco como para definir mi posición, hace muchos años me vinieron a plantear la creación de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica Argentina, y yo les dije, no hagamos una carrera de Ingeniería Ambiental, hagamos una especialización. Hoy existe, hace más de 20 años la carrera y tiene muchos alumnos, pero la realidad que yo creo que es conveniente llegar desde la aproximación más general a lo particular de lo ambiental y aportar desde la especialización general hacia la especialidad ambiental. Lo ambiental no tiene que ser una moda, ¿no es cierto? No debe ser una moda. No debe ser una moda, eso mismo. Y por otro lado, ya ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, y a partir aún más fuertemente desde que se firmó el protocolo de Kioto, con la reducción de la emisión de carbono. Creo que es uno de los objetivos globales en los cuales se están involucrando todas las empresas. Acá en Argentina, porque casualmente vos uno de los nombres de las empresas que diste más representativa de una cultura del cuidado de todo, ¿no? Tanto desde lo material como de lo ambiental y de las personas, muy importante, como lo es Toyota, como cultura empresarial. Pero acá en Argentina hay empresas que se suman, vos que tenés experiencia tal vez desde lo laboral, sé que una de las empresas en la que trabajó él es consultora sobre este tema, empresas más chicas, ¿están intentando involucrarse en esta temática? El tema del Tratado de Kioto sufrió un golpe muy fuerte con la crisis económica del año 2008. Acá el que más avanzó sobre el tema fue el SEAMSE. SEAMSE es la empresa que opera los rellenos sanitarios donde se disponen los residuos sólidos generados en el área metropolitana de Buenos Aires. 15.000 toneladas por día, 15 millones de kilos por día, no es poca cosa. Y ellos contrataron servicios justamente para tomar el biogás que se genera en los rellenos sanitarios y fundamentalmente es metano, en su gran proporción, más de la mitad, que tiene un efecto
sobre la capa de ozono, contribuyendo a su disminución. Entonces, ¿qué hacen? Lo toman, lo incineran, se producen dióxido de carbono, pero eliminan el metano, y de esa manera se presentaban para los créditos. Pero la realidad es que cuestiones operativas muy específicas de los rellenos sanitarios, sumados a la crisis económica, llevó a que no se avanzara sobre este proyecto. Sé que hay otros casos, pero no hay, digamos, ni siquiera hubo una política activa de parte del gobierno o de los gobiernos para impulsar la presentación y promoción de este tipo de proyectos. Tienen que pensar ustedes que los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de afectación de la capa de ozono, en realidad está para los países desarrollados, no para los países como nosotros, aunque muchos proyectos se desarrollen localmente y permiten tomar créditos a las empresas para aplicarlos en sus casas matrices y de esa manera alcanzar los objetivos. Disculpen que me extienda un poquito. Es el caso de las cementeras. Las cementeras, ¿por qué empiezan a tratar residuos? Porque ellos son grandes productores de dióxido de carbono. Entonces dicen, si ustedes envían residuos a incinerar, se genera dióxido de carbono. Pero si yo esos residuos no los mando a una planta incineradora y los trato en mi planta, entonces ese dióxido de carbono que no van a emitir las empresas incineradoras, lo tomo yo como un crédito, ¿no? Como un crédito de emisión. Y esto es lo que hicieron. No lo hicieron porque simplemente les gustaba mucho el cuidar el ambiente, lo hicieron con ese objetivo. Pero bueno, el resultado es que hoy se incineran importantes cantidades de residuos peligrosos en plantas cementeras. Bien. Y por último, algo que atañe a algunos, bueno, vino Adriana con sus chicos, vos hablaste de logística inversa. Y eso es pensarlo desde un punto de vista de costos, de mayores costos, pero creo que en este caso no tendríamos que medirlo desde lo contable, como lo haríamos nosotros los contadores, sino desde el beneficio que tendría para el medio ambiente, el volver a darle tratamiento al mismo fabricante a los residuos que generarían sus productos después de ser utilizados, porque estamos hablando de eso. O sea, después que se acaba el ciclo de vida, tanto de los envases con los cuales se le hizo llegar al consumidor, como una vez agotada su vida útil, me parece que es dejar de medirlo desde un punto de vista pura y exclusivamente económica, a medirlo desde el impacto ambiental. Hay una disciplina medianamente moderna dentro de lo que es ciencias económicas, que es la contabilidad ambiental, que casualmente lo que busca es cuantificar tanto los aspectos positivos y negativos de cualquier acción tendiente a mejorar. Se busca siempre hablar de la mejora del medio ambiente, como así también de cualquier perjuicio medioambiental que genere una empresa. Claro. Y es difícil, todavía es difícil de medirlo y de encontrar medidas representativas, unidades económicas representativas del impacto que pueda llegar a tener. Pero me parece que el tema de la logística inversa es algo para analizarlo que va más allá de lo económico. Así que por eso me parece que es un aspecto a destacar para los chicos, principalmente de costos, que están por acá dando vuelta. Sí, dos cositas. La primera, que ya existe algo que se conoce que es la huella ecológica. Sí. La huella ecológica es la superficie que se destina para producir lo que nosotros consumimos e inclusive para disponer los residuos que nosotros generamos. Bueno, se mide, honestamente no soy un especialista en el tema, no conozco en profundidad, sé que nosotros tenemos algo así de 3 hectáreas en nuestro país, es decir, por habitante nosotros necesitamos 3 hectáreas para generar todo lo que nosotros consumimos en el país. La media mundial creo que es 2 hectáreas y los países más desarrollados tienen muchas más hectáreas porque generan más materiales. Ahora bien, en cuanto a logística inversa y responsabilidad extendida del productor, yo tengo una opinión muy tajante. La va a pagar el que compra el producto. Sí. De eso no queda ni la más mínima duda. Es decir, hay mecanismos de promoción. En España
se usa un mecanismo que dice que, bueno, que aquel que introduce al mercado un determinado producto tiene que recuperar un porcentaje al cabo de determinado tiempo. Es decir, si yo por año introduzco 1000 unidades de un producto, en 3 años me comprometo a recuperar un 20%, ¿no es cierto? O sea, serían 3.000 unidades, me tengo que comprometer a recuperar 600, ¿no? Bueno, eso tiene un costo, salir a buscarlas. Salir a buscarlas. En Estados Unidos es muy normal, existen software especiales que detectan los teléfonos celulares que quedan sin operación. Es decir, en base de datos que tienen las empresas telefónicas, se establece, bueno, este equipo dejó de estar en operación en tal momento. Entonces hay empresas que se dedican a la captura de esos aparatos. ¿Y qué lo hacen? Le mandan un sobre al dueño y dicen, hemos detectado que su equipo tal y tal y tal no está en funcionamiento. Por favor, póngalo en este sobre, con todos los elementos, envíelo, no le cobramos el costo de envía y le bonificamos en su cuenta de teléfono tantos minutos o lo que fuere. Esas empresas reciben los equipos, los que están bien los lustran, les cambian algún elemento y los introducen en mercados secundarios, ¿no? Los vuelven a circuito, y los que están mal se mandan a scrap, ¿no? Es decir, y se recuperan tanto Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Suiza tienen plantas que recuperan metales preciosos de teléfonos y de otros equipos. Pero el incentivo está, el incentivo económico, y eso es lo que necesitamos, crear el mercado. Un mercado perfecto. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta más para hacerle al ingeniero. ¿No? Sí. Bueno. Para ellos, sobre todo sobre lo que tiene que ver con el costo de oportunidad y el costo de la no gestión de estos hechos que vos estuviste describiendo, porque a nosotros trabajamos, ellos son algunos elementos del control, no de control y gestión, pero bueno, ellos ya aprendieron a costear, ¿sí?, los distintos recursos de incorporación en los distintos procesos. Es más, están haciendo un trabajo sobre biocombustibles, así que también hablan un poco de eso. Pero lo más importante es que ellos, cuando vean todo esto, lo vean como el costo de oportunidad y el costo de gestión o no gestión, que es un costo oculto. Exactamente. De productividad o de improductividad dentro de las empresas, que a veces hay que transmitírselo a los dueños, ¿no? El costo de hacer o de no hacer, y cómo eso lo puedes proyectar en el tiempo. A mí es algo que me gusta mucho mostrar en la gestión, porque inclusive ellos pueden a través de eso generar reducción de otros costos y generar inversiones de capacitación, de desarrollo. Las normas ISO y demás, la mayoría de las empresas hoy están obligadas a certificar para poder colocar sus productos en el mercado, con lo cual eso tiene mucho que ver con eso. Bueno, yo creo que esta partecita de gestión ambiental tendría que darse en todas las materias, porque a nosotros, desde el punto de vista no solo económico, como dice Esteban, sino como desde el punto de vista de ser mejores profesionales, el día de mañana, tener una mente más abierta, una conciencia social mejor, somos bastante estructurados como los ingenieros. No. Me parece que tendríamos que tener una partecita de todas las materias. Nosotros lo vimos en la especialización, yo les contaba a ellos. Por eso cuando me llamaste hoy para avisarme, me pareció interesantísimo que lo vieran, porque es un horario más de la materia, ¿no? Sí. Interesante, la materia es cortita, se puede tener. A veces establecer los costos en la problemática ambiental es bastante difícil. Te voy a dar 2 ejemplos, que me gusta darlos mucho, ¿no? Y no olvides quizás. Yo no sé si han visto una película, ¿no? La estaban dando hace un tiempo, de un accidente que ocurrió en Bhopal, una localidad en la India. La estaban dando en un canal de cable. Pero hay un libro que lo pueden bajar de internet que se llama Era medianoche en Bhopal, y que lo escribieron un par de periodistas. Me parece muy interesante. Por allá, por el año 1900, creo que fue 83, sí, apenas 1983, esta planta sufre un accidente. Esta planta fabricaba
productos para agroquímicos, dentro de los cuales tenía una sustancia altamente tóxica, el metil-isocianato, que bajo condiciones al mezclarse con agua produjo una nube tóxica, y la dueña de la planta era la empresa Union Carbide, la empresa química número 1 del mundo. La planta esta venía siendo reportada de una cantidad de accidentes, ¿no es cierto? Y cuando se produce esto, la nube tóxica avanzó sobre una población justamente de escasos recursos, viviendo en los lugares más ambientalmente más degradados. Algunos dicen que murieron entre 40 y 50.000 personas en forma directa, una muerte atroz. Hoy se calcula que hay más de 500.000 personas afectadas. Y bueno, Union Carbide desapareció como empresa. La terminó comprando Dow, lógicamente alguna enjuague. Pagó una multa de 200 y pico de millones de dólares por esto, que fue un accidente, uno de los más graves en el mundo. No hace mucho, en el año 1993, acá en Avellaneda, ocurrió un accidente grave también. Un señor que utilizaba en sus procesos cianuro, seguramente haciendo ese análisis, diciendo, bueno, tengo que pagar los sueldos, las cargas sociales, los impuestos a los clientes, no tengo plata para tratar residuos y los mando a la cloaca. Y otro, quizás razonando exactamente de la misma manera, mandó una corriente ácida, se juntaron, formaron una burbuja de ácido cianhídrico, entró en una casa, mató a las 4 personas de la casa y después vinieron los de la ayuda médica y fallecieron la médica y 2 auxiliares también. 7 personas murieron en ese evento. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar eso en cuanto a costos de una decisión? En temas ambientales, esto es muy discutido, porque hay una cantidad de elementos que uno no puede llegar a evaluar. Y a veces, quizás, haya que tener una posición más kantiana, que yo la ejemplifico con el papel del caramelo. ¿Por qué no tiro el papel del caramelo al piso y me lo guardo en el bolsillo hasta que llego a un lugar? Lo hago porque estoy razonando, estoy haciendo un análisis de circunstancias que me dice que ese papel de caramelo se va a juntar con otros millones y va a tapar un pluvial y va a generar... No lo hago porque no lo tengo que hacer. Entonces, a veces me parece totalmente válida el análisis de costos, porque no es justo que quienes producen bienes y servicios externalicen sus costos hacia la sociedad en su conjunto. El riachuelo está por estar porque hay un montón de gente que no hace lo que tiene que hacer. Entre ellos el Estado. El primero. Bueno, te agradezco en nombre de esta facultad, en nombre de mi secretaría, la presencia. Me llevo un montón de conceptos, iba tomando nota de lo que ibas diciendo. La presentación queda acá, me dicen que sí, la van a subir. Yo cometí el error de no poner el correo electrónico, pero bueno, después en todo caso lo agrego por ahí. Me llevé un montón de notas mientras vos estabas dando tu disertación, principalmente porque, bueno, estamos trabajando con un pequeño grupo de graduados de esta facultad todos los años en el programa Amartya Sen y tratamos el tema de cuidado del medio ambiente y, bueno, vamos a ir llegando a cada día más materias. Conceptos como el de consumo responsable y el de packaging sustentable también lo trabajamos nosotros porque tiene que ver con el impacto de lo que las empresas te trasladan a vos como costo en definitiva. Son granitos de arena que pensamos nosotros que estamos tratando de aportar a nuestra disciplina, que es las ciencias económicas. Así que bueno, gracias nuevamente, Carlos. Un aplauso nuevamente para vos. Muchas gracias. Realmente te agradezco también, Orlando, que nos hayas acercado la propuesta de invitarlo al ingeniero Gómez a nuestra facultad. Me parece que lo vamos a invitar para algún otro evento que hagamos o alguna otra charla, tal vez con un público más particularmente interesado en temas o de problemática ambiental, porque
considero, esto es en lo personal, que estamos todos insertos en el mismo, como les dije yo, formamos parte de este mismo planeta. Mientras no se genere un planeta paralelo en el cual podamos nosotros trasladarnos y seguir destruyendo como estamos haciendo como el nuestro, vamos a tener que seguir cuidando este. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes, y buenas noches. Y hasta cualquier momento. Gracias a todos ustedes y espero que lo que hayan escuchado acá y les haya interesado, lo comenten. Esto se genera con conciencia, es ir generando con nuestro mensaje que hay que ser cada día un poquito más cuidadoso del medio ambiente. Buenas noches.